Hola, queridos lectores, ya estoy aquí de nuevo, en este pequeño rincón de libros de nuestro canal, donde caben muchas y variadas propuestas, ¿verdad? Bueno, seguro que en ese tiempo que no me he asomado por aquí habéis leído mucho, seguro que sí. Bien, pues hoy me gustaría empezar este espacio haciéndoos una pregunta. Un planteamiento que me hizo uno de vosotros hace unos cuantos días y que me dejó un tanto reflexiva, porque la verdad es que hasta ese momento pues no me había parado a pensar en ello. Y la pregunta es esta: a lo largo de vuestra vida lectora, ¿habéis leído más literatura escrita por hombres o tal vez más literatura escrita por mujeres? Yo la verdad es que no me lo había planteado, pero cuando lo pensé me di cuenta de que mis lecturas mayoritariamente habían sido obras de autores y no de autoras. Es algo que tampoco es de extrañar, seguramente que a muchos de vosotros os haya pasado lo mismo, si tenemos en cuenta pues las dificultades que han tenido las mujeres a lo largo de la historia para escribir y editar, y que se les considerara, por así decirlo, autoras serias en cuanto a su contenido. De hecho, bueno, me dio por revisar uno de los premios literarios de España más antiguos, que es el Premio Nacional de Narrativa. Este premio, aunque ha cambiado de nombre desde la primera convocatoria y algunos años por diferentes circunstancias pues no se concedió, empezó en realidad en la década de los años 20 del siglo pasado, con el título de Premio Nacional de Literatura. Bueno, pues desde ese momento hasta hoy, únicamente 8 mujeres fueron premiadas. Concha Espina, Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Carmen Riera, Cristina Fernández Cubas, Almudena Grandes y Cristina Morales. Si alguno de vosotros no las conocéis todavía, tenéis la oportunidad de hacerlo, porque en la biblioteca digital tenéis obras de todas ellas. Bueno, ya veis, a lo largo de unos 80 años aproximadamente de vida de este premio, pues solo podemos contar 8 mujeres premiadas. La verdad es que podríamos hablar mucho sobre este tema, sobre la cantidad de mujeres que son reconocidas por su buen hacer literario y sobre los criterios a veces en los que se basa este reconocimiento, pero bueno, la cuestión es que estas evidencias pues me hicieron fijarme más dentro del panorama actual de las autoras españolas y me encontré pues con alguna sorpresa, la verdad. Ya sabemos, bueno, que la producción literaria pues es muy grande y muchas veces pues nos ceñimos a lecturas, a escoger lecturas de lo que conocemos, ¿no? Los bestsellers, las nuevas novelas pues que van publicando los autores que ya están consagrados, pero a la vez que estos autores y autoras ya conocidos pues van llenando las estanterías del top de ventas, resulta que también van emergiendo una serie de autores jóvenes, la mayoría de ellos pues nacidos entre finales del siglo pasado y principios de este, aquí en nuestro país, pues que nos están sorprendiendo bastante con sus obras y bueno, y en este conjunto pues la verdad es que muchas son mujeres. Yo creo que en otra ocasión ya os hablé en lo referente a la poesía de las nuevas creaciones literarias de autores como Marwan, Elvira Sastre o Elena Medel. De todos ellos, si no los conocéis, tenéis sus poemarios también en la biblioteca digital. En la narrativa, pues también se está produciendo un relevo que nos propone nuevos temas y nuevas formas de explicar las historias que quizás nos choquen e incluso nos hagan sentir incómodos como lectores. Bueno, como os decía, aquella pregunta me hizo pensar y hoy he decidido hablaros de autoras, de mujeres jóvenes que están contribuyendo a dar un aire más actual y fresco a la literatura de nuestros días, a veces con maneras y puntos de vista controvertidos, pero bueno, es que si nos lo paramos a pensar, esto tampoco tiene mucho de extraño, ya que es algo que pasa siempre, cuando algo nuevo rompe con lo conocido, con las zonas de confort y lo políticamente correcto. Yo he escogido algunas autoras, pero en esta línea un tanto rompedora hay muchas más y también muchos autores. La cuestión es que la propuesta de hoy son obras que nos van a hacer pensar sobre aspectos de la vida actual, que nos muestran realidades que a veces pues preferimos ignorar, pues porque no son agradables, donde se cuestionan comportamientos y actitudes. Yo no quiero ponerles una etiqueta porque para mí lo bueno que tienen todas estas historias de las que os hablaré es que se abren paso de la mano de mujeres valientes que no tienen miedo a mostrar realidades y a expresarse de forma natural.
Son obras controvertidas, pero bueno, estas autoras no tienen miedo a plantearnos situaciones que nos inquietan. Y esto me gusta porque uno de los objetivos de la literatura ya sabemos que es distraer y hacer disfrutar, pero tampoco podemos olvidar que es una manera de mostrar realidades, sea a través de historias ficticias o no, y este tipo de historias pues provocan al lector y no dejan que sea un mero consumidor de, pues eso, de historias que un autor narra, sino que nos están involucrando y nos remueven a medida que la acción se va desarrollando. No sé si os suenan nombres como Andrea Abreu, de la que ya hablé en otro momento por su primera obra también, Panza de burro, que tampoco nos dejó indiferentes, Elsa Veiga, Anaíri Simón, Edurne Portela o Cristina Morales. Todas han escrito obras que no dejan indiferente a nadie de verdad, bien sea por sus temáticas o por su forma de escribir. Salen a la luz en sus propuestas pues temas como la violencia en todas sus facetas, la sexualidad, la reivindicación de la expresión natural, de llamar a las cosas por su nombre, sin enmascaramientos y sin suavizar los tonos, Personalmente yo he de decir que algunas de estas autoras me han sorprendido muy gratamente, aunque bueno, en un primer momento me impactó la manera que tienen de plasmar sus ideas, su visión de la vida a través de la historia que cuentan, y desde luego pues bueno, esto no está libre pues de la influencia del momento histórico-social que les ha tocado vivir, ¿no? Como en cualquier autor, claro está. No sé si conocéis alguna de estas autoras que os mencionaba. Cristina Morales es quizás la más conocida de estas nuevas creadoras por haber sido reconocida con el Premio Nacional de Narrativa en 2019. Ganó este premio con su obra Lectura Fácil. Cristina Morales, pues ya veis, es una de estas 8 mujeres que os comentaba antes. Lectura Fácil es una obra ambientada en Barcelona, donde los protagonistas son 4 mujeres con discapacidad intelectual que viven juntas en un piso tutelado. Y bueno, pues esto es después de haber pasado pues toda su vida en centros especializados. Son mujeres que viven libremente y sin complejos todos los aspectos de su vida cotidiana y su sexualidad, que está muy presente en la obra. Y pues con este planteamiento hay una crítica radical y bastante minuciosa de los temas que se desprenden de la historia. A mí me ha parecido muy interesante este planteamiento de los personajes porque en la mayoría de las ocasiones los protagonistas de las novelas pues son estándares que se van repitiendo. Hombres y mujeres jóvenes o de mediana edad, heterosexuales mayormente, con alguna crisis existencial, con más o menos fortuna económica, contradicciones, amores tormentosos, falta de amor, en fin. Personajes que nos pueden gustar más o menos, pero que no nos hacen salir demasiado de nuestra zona de confort como lectores. Sin embargo, en esta novela la autora consigue ponernos en tensión, nos interpela muy directamente y cuando nos vamos adentrando en la historia, pues la verdad es que el título, bueno, más bien se vuelve una ironía, No es una novela, desde luego, para amantes del género romántico, yo aviso. Soy consciente de que no a todo el mundo le va a gustar, pero os animo a adentraros en ella y permitir que todo lo que se plantea ahí os impacte, porque, bueno, se tratan de temas que nos interrogan muy directamente y que no siempre pues nos va a resultar cómodo. Lectura fácil, bueno, tal vez no lo sea, pero creo que merece la pena arriesgarse, así que ya me lo contaréis. Me desperté con 2 inviernos a los lados. Qué título, ¿verdad? Bien, pues la autora es Elsa Veiga. Es una novela dura que plasma y denuncia el maltrato de la mujer. Una narración, la verdad, necesaria para tomar y crear conciencia. La protagonista de la historia es una joven que vive con su familia en una gran ciudad y lleva una existencia pues aparentemente normal, pero bueno, pues no es así, porque bueno, la violencia doméstica, dolor, la ira, en fin, está instalada en su casa y esto es difícil pues evidentemente de sobrellevar. Es una novela dura, como os decía, transmite muy bien esa atmósfera opresiva en la que apenas se puede respirar y bueno, a pesar de la dureza de la historia, la verdad es que el estilo narrativo de esta autora nos engancha y nos mantiene la atención. Ya os digo, hoy de romanticismo pues no vamos a hablar. Y siguiendo con el tema de la violencia en varias de sus facetas,
Edurne Portela nos propone una historia ambientada en los años 80-90 del siglo pasado en el País Vasco. El título de la obra es Mejor la ausencia. Es una novela durísima, utiliza un lenguaje muy seco para mostrarnos, pues un retrato de esos tiempos oscuros, donde, la cale borroca, la droga, el alcoholismo y los malos tratos, pues se hacen tristemente presentes a través de la voz de una niña, de Amaya, que es la protagonista. Si os gustó Patria, de Fernando Aramburu, esta novela la verdad es que no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Es una voz muy clara la de esta autora, no se anda con remilgos a la hora de explicar y, quizás un tanto beligerante y arriesgada, y esto es lo que también nos hace plantearnos muchas cosas, ¿eh? Y para acabar este recorrido os propongo Feria, de Ana Iris Simón. Por el título parece algo divertido, ¿verdad? No sé si habéis oído hablar de ella, porque la publicación de esta novela, la primera de la autora, produjo un debate con posiciones muy confrontadas. La novela en cuestión lleva ya por lo menos 8 ediciones y sigue vendiendo. Y las redes sociales, arden por todos los temas que toca, clases sociales, la falta de expectativas para los jóvenes, el concepto de familia, la nueva masculinidad y el feminismo, y al final también un poco se propone la vuelta a un mundo rural como una especie de medio salvador. Como ningún texto es inocente, creo yo, sino que responde a una visión del mundo, y en esas visiones hay contradicción muchas veces, pues esto puede convertir la novela en algo reaccionario, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido con Feria. Es una historia que narra un viaje a la infancia, la adolescencia y primera juventud de la autora, en el que el papel central lo ocupan sus padres y sus abuelos por parte de ambas ramas de la familia, los tíos, los primos, en fin, toda la familia de la escritora, en un retrato de una familia rural y trabajadora. Por un lado, como una rama nómada, que son los feriantes, que la autora al principio se sentía un poco avergonzada y que de la que dice ahora que se enorgullece, y otra rama de la familia que es más sedentaria, ¿no? Una familia con sus conflictos y como pudiera ser cualquier familia, ¿vale? Pero que a través de todo eso se produce toda una crítica del sistema socioeconómico quizás que estamos viviendo. Si no habéis oído ningún comentario sobre esta obra, yo os recomiendo leerla de la manera más virgen posible. Por eso yo tampoco voy a extenderme más, que bastante lo he hecho ya, sobre lo que transmite y las repercusiones que ha tenido. Y si ya sabéis alguna cosa, pues os propongo obviar toda crítica, porque, como en cualquier obra que genere contradicción, y esta la genera, el sentido que podemos encontrar en la lectura no es tanto el situarnos en un punto u otro de esa contradicción, sino más bien en ese espacio intermedio que se encuentra entre estos dos extremos, ¿no? Así que, yo voy a dejar aquí este acercamiento a la literatura más actual, con nombre de mujer. Sé que son propuestas arriesgadas. Ninguna de estas historias os dejará indiferente, esto os lo puedo asegurar. Y creo que de vez en cuando debemos adentrarnos en estos nuevos espacios literarios para comprender también cómo está cambiando la sociedad. Así que nada, yo os animo a coger estas lecturas y comentárnoslas si queréis. Estamos abiertos a vuestros comentarios y ya solamente me queda desearos muy feliz lectura y espero encontraros en el próximo rinconcito de libros. Hasta pronto.